Bueno, buenos días a todos. Disculpen el retraso de 10 minutos. Bienvenidos al quinto Congreso Colombiano de Virología Clínica. Mi nombre es Alexander Guerra, soy médico internista e infectólogo de la Universidad de Antioquia y voy a ser el presidente de mesa durante esta actividad de la mañana. Cuando uno se enfrenta al VIH, y afortunadamente dado el tratamiento antirretroviral actual que tenemos oportunidad de que los pacientes vivan mucho más y que tengamos una viremia no detectable. Con ello estamos viendo nuevas complicaciones, nuevos eventos no infecciosos, para lo cual nuestro siguiente expositor, el doctor Héctor Bolívar, nos va a hablar del tema. El doctor Héctor Bolívar es médico de la Universidad del Quindío aquí de Colombia, especialista en medicina interna del Colegio Médico Albert Einstein de Nueva York, es subespecialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Texas en San Antonio, es miembro activo del grupo de la Universidad de Miami con enfoque en VIH, es profesor voluntario de la Universidad Internacional de Florida y sus mayores contribuciones han sido en el descubrimiento de factores asociados con la respuesta del huésped a la infección por el VIH, con mayor énfasis en lo que es la contribución de genes duplicados en el genoma humano que codifican proteínas que regulan la susceptibilidad y la progresión de la enfermedad. La charla se llamará Complicaciones del tratamiento por VIH, más allá de las enfermedades oportunistas. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días y muchas gracias por la invitación al Congreso y al presidente del Congreso. Gracias por estar acá y gracias por darme la oportunidad de volver a contemplar el cielo de la sabana de Bogotá desde el aire, como decía el poeta Aurelio Arturo, de este país donde el verde es de todos los colores. Mi charla inicial es sobre las complicaciones que se presentan hoy en día en el tratamiento y de hecho también por la cronicidad de la infección por el VIH. En el año 81, cuando se describieron los primeros pacientes, se detectaron los primeros pacientes con VIH, las enfermedades por las cuales morían eran infecciones oportunistas como el neumocistes, como el criptococo, tumores que eran extremadamente raros como el sarcoma de Kaposi. Sin embargo, eso causó demográficamente en los Estados Unidos que por los siguientes años, desde el año 81 hasta el año 96, si ustedes ven allí en la gráfica, la causa de muerte número 1 llegó a ser, en los pacientes de 22 a 44 años, llegó a ser el SIDA, más que el cáncer, más que los accidentes, más que los suicidios. Esto se hubiera mantenido así, imagínense en una enfermedad que el 99% de las veces es mortal y para la cual primero no se sabía que la causaba y después no había tratamiento. Sin embargo, en el año 86, 87, gracias a este estudio que de hecho es el que más se ha citado en la historia de la literatura médica mundial, con más de creo que 20.000 citaciones, la doctora Margaret Fisher, la primera autora de este artículo, logró demostrar que en un estudio randomizado donde se dio el primer medicamento para VIH, que era la acidovidina, el AZT, los pacientes en el grupo control solamente murió un paciente y en el grupo placebo 16, en menos de 10 meses. El estudio lo pararon porque no era ético que siguiera. Sin embargo, este medicamento era muy tóxico porque las dosis en que se había calculado estaban basadas más que todo en cálculos hechos con antimicrobianos y no con antivirales. No había experiencia realmente de tratamiento antivirales y los pacientes desarrollaban una anemia severa y muchos de ellos también se complicaban y fallecían por esto. Creó un movimiento de activistas en Estados Unidos que muchos preferían morir del VIH y no por el medicamento. Por fortuna, aunque este medicamento de hecho no fue inventado o descubierto para el VIH, sino para una leucemia, dio pie a que se siguieran produciendo otros medicamentos. Sin embargo, al principio eran bastante complejos de tomar. Yo recuerdo en esa época que en el hospital de Jackson, donde básicamente vi la mayor parte de los pacientes con SIDA, salían del hospital hasta con 20 tabletas al día y prácticamente la mitad del día se la pasaban tomando medicamentos y la intolerancia y la capacidad de los pacientes de poder tomarlos era bien difícil. Además que estos medicamentos causaban
bastantes complicaciones metabólicas, entre ellos deformación del cuerpo, distrofias, atrofias musculares, había adelgazamiento de la grasa. Fuera de eso, en los órganos viscerales, por ejemplo, cuando se hacían escanografías, había grasa también alrededor de los órganos vitales del abdomen. En otras palabras, mi imagen visual de esto es que nosotros pasamos de una mortalidad por pacientes caquécticos, famélicos, a otra en la cual ya los pacientes no fallecían, pero desarrollaban unas complicaciones metabólicas severas, un poco visualmente lo que es una escultura de Giacometti y una pintura de Lucian Freud. Fuimos, digamos, optimistas porque el doctor David Ho, con un modelo matemático, calculó que basado en esta eficacia de los medicamentos y en el recambio de células infectadas en el organismo, una persona eventualmente se iba a curar del VIH. Le dieron la portada de la revista Time. A mí me parece que no era muy adecuado porque no era solamente él el que había contribuido, sino muchos otros médicos e investigadores. Y, sin embargo, al año siguiente el grupo de John Hopkins, por el doctor Siliciano, demostró que las noticias no eran buenas porque el virus tenía varias presentaciones, básicamente dos. Una donde estaba activamente replicándose, que era donde los antirretrovirales actúan y donde uno es capaz de detectar el ARN, la célula muere si se deja sin tratamiento. Y otra parte del virus es la infección latente, donde el virus se integra en el genoma, solo se puede detectar mediante pruebas de ADN, pero no hay replicación y tampoco se producen proteínas y estas células sobreviven. Sin embargo, esa palabra latente no significa que el virus esté allí como la bella durmiente, sino que realmente está produciendo muchas veces formas transcripcionales y está produciendo señales de inflamación. Estas señales de inflamación que están causadas por la integración en el genoma están haciendo acciones en varios tipos de células. No me voy a extender acá porque sé que hay una charla posiblemente explicando esto mejor. Y en varios órganos del organismo donde se forman lo que se han llamado los reservorios, los santuarios inmunológicos, donde el virus está allí. Si bien no es detectable, es un virus que está produciendo unas señales que está alterando muchos de los órganos. Aún en los siguientes años que se pudo entender mejor los diferentes pasos en la replicación del virus, se fueron desarrollando mejores medicamentos. Los más recientes posiblemente que vienen pronto son sobre maduración del virus y los que están más en boga ahora son los medicamentos inhibidores de la integrasa. De manera que de una sola medicina que fue pionera la doctora Margaret Fisher, el AZT, todo lo que hemos crecido. Yo paré aquí en el 2011, después de eso han habido muchos medicamentos, al punto de que cuando uno tiene que mirarlos, tiene que mirar ya, se supone que somos expertos, pero ya no los recuerdo todos de memoria. Hubo una época en que como el doctor Espinosa aquí, mi colega, no teníamos absolutamente nada que darle a los pacientes y hoy en día es bastante lo que hay. Aún así, a pesar de que en la medida que fueron inventándose o descubriéndose, implementándose nuevas terapias, eran menos tóxicas, la potencia hoy en día para alguien que tome antirretrovirales es casi del 99%, si no del 100%. Nunca los medicamentos dejaron de producir complicaciones. Hoy en día tenemos, creo que son 6 o 7 medicamentos que son una sola tableta, más fáciles no hay. Y más que eso, hay también ya inyecciones. Hay una inyección recientemente aprobada en Estados Unidos donde se le pone a los pacientes, se le aplica una inyección cada 2 meses. Tremendamente efectiva y la tendencia es que en el futuro cada vez van a haber más medicamentos de inyección que van a ser igualmente efectivos a tomarse una pastilla diaria y de hecho hay ya estudios donde una sola pastilla en la semana, un solo medicamento va a ser capaz de controlar el virus. Pasamos de una enfermedad que era una sentencia de muerte a una enfermedad crónica. Sin embargo, y usando el modelo de la enfermedad cardiovascular, aunque los pacientes ya no mueren de SIDA, la mayoría de los pacientes que se toman los medicamentos
En el problema, por ejemplo, cardiovascular, uno ve que esta inflamación, todo esto que ocurre por este virus que está integrado, altera los adipocitos. Y a mí me gusta, me fascina cuando la medicina crea neologismos. Ahora se hablan de adiposomas y de inflamasomas, son términos que han venido gracias a lo que hemos aprendido de enfermedades crónicas virales como el VIH. Esta disfunción a nivel de los adipocitos, aunado también a otros factores genéticos y obviamente estilos de vida como fumar, como el sedentarismo, causan bastantes complicaciones que al final terminan aquí en la disfunción endotelial, y se considera hoy en día, aunque algunos cardiólogos están en desacuerdo, de que el VIH es un factor de riesgo cardiovascular, y se están viendo ya muchos pacientes, de hecho lo vemos en la clínica práctica, que terminan con problemas de infartos, con cirugías a corazón abierto para reemplazo de las arterias o stents, y se aúna a esto el tratamiento para el VIH. Otro elemento es la mitocondria. Hay un club en el mundo, básicamente en Estados Unidos, que se llama el Club de la Mitocondria, y se reúnen una vez al año, se van en un crucero, una semana solamente a hablar de mitocondrias. Tengo un colega que es parte de este club selecto, y estudian la mitocondria. Es básicamente lo que nos mantiene vivos, es un órgano que la primera esposa de Carl Sagan tuvo la teoría que en realidad era una bacteria que se adquirió y tiene su propio genoma. Es un organismo, y lo llamo un organismo porque de hecho lo es, que los medicamentos antivirales, la mayoría en menor o mayor escala, están alterando, y cuando pasan muchos años con los antirretrovirales producen una toxicidad cumulativa. No es tanto hoy en día como pasaba con los inhibidores de la reverse transcriptasa de un cierto grupo de medicamentos como la acidobiudina o el AZT, que prácticamente en muy poco tiempo producían bastantes alteraciones mitocondriales. Gracias. Que producían bastantes trastornos mitocondriales, pero aún se sigue presentando, y es una de las razones por las cuales estos pacientes empiezan a producir algo que para nosotros ahora es un problema en la práctica médica, y es que si bien ya no vemos estos pacientes tan dismórficos como antes, la mayoría tienen un peso normal, aún con los medicamentos como los inhibidores de la integrasa todavía se empieza a presentar obesidad y hay un impacto cardiovascular importante. No se conoce todo por qué ocurre esto. Hay un debate grandísimo entre si es realmente el inhibidor de la integrasa asociado a cierto otro medicamento que inhibe la transcriptasa reversa, o si es per se la integrasa, o hay otros factores, porque no se presentan todos los pacientes. Yo diría que los grupos que más a riesgo están de producir estos aumentos de peso corporal y estas acumulaciones y riesgo cardiovascular son las mujeres en Estados Unidos, más que todo las mujeres de descendencia africana y las mujeres de descendencia hispana, pero aún así es un problema por el cual nos enfrentamos diariamente. Yo tengo que confesar acá, una de las razones por las que hice infectología era porque no quería, como internista, volver a tener que estar pendiente de diabetes, de hipertensión, de problemas óseos, y eso es a lo que me dedico hoy en día, más que realmente a la infectología en VIH, porque eso es lo que tienen nuestros pacientes que han sobrevivido esta primera fase. De manera que ahora, uno quiera o no lo quiera, se tiene que volver de alguna manera experto en el síndrome metabólico y tiene que valorar los pacientes desde ese punto de vista, medir la circunferencia del abdomen, estar seguro que las presiones arteriales están controladas o estar haciendo estudios sobre eso, hacer tamizaje en pacientes con factores de riesgo, insistir en algo que casi nadie logra hacer, y es dejar de fumar. Por alguna razón los pacientes con VIH, muchos de ellos tienen tendencia a ser más fumadores que los VIH negativos.
Hay también alteraciones en el eje de la aldosterona. Estos pacientes requieren cuidados adicionales o de alguna manera cierta precaución en cuanto a los riesgos cardiovasculares que pueden presentar. Si aparte de lo restringido que está uno en una consulta de un hospital, no sé acá, pero supongo que es lo mismo, de cierto tiempo por paciente, 15 a 20 minutos, la complejidad de estar uno pendiente de que si es diabético, de que hay que hacer prevención del cáncer, en esos 15 o 20 minutos muchas veces no es uno capaz de poder asumir todas esas responsabilidades. Voy a hablar de algunas de las comorbidades más importantes en las cuales tengo alguna experiencia por estudios y colaboraciones con otros colegas en Estados Unidos. Una de ellas es el problema del VIH en el cerebro, el problema neurocognitivo. El VIH entra en los primeros días, prácticamente en las primeras semanas de la infección, ya hay virus en el cerebro. Esto se estudió muy bien en el Departamento de Neuropatología de la Universidad de Miami por uno de mis colegas, la doctora Petito, y por su investigador principal, el doctor Jorge Torres Muñoz. Y ellos descubrieron con otros grupos en el mundo cómo entraba el virus, y era a través de macrófagos o a través de linfocitos. Y de hecho también parece que cuando hay inflamación en la barrera hematoencefálica es capaz de entrar como una forma de pinocitosis. Se demoraba mucho tiempo que les creyeran que los astrocitos también se infectaban y habían partículas virales que se podían recuperar. ¿Y qué pasa cuando el virus llega al cerebro en estas primeras semanas? Causa una inflamación severa y causa una cascada de eventos que al final termina produciendo demilenización de neuronas y empiezan a producirse en aquellos años síntomas de demencia que rápidamente progresaban, y era común ver en los hospitales de los Estados Unidos, en nuestra práctica, pacientes con demencia por VIH, que era bastante difícil, primero de ser testigo de ver estos pacientes cómo se deterioraban, y segundo de prácticamente no había nada que hacer. El VIH en el cerebro destruye regiones muy específicas, algunas se han podido detectar, más que todo lo que es el cerebro, el córtex del cerebro frontal, pero también hay otras áreas que afecta. Un paciente sin tratamiento llega a perder hasta el 15% de la masa cerebral. Es común ver cuando uno hace una esconografía, un aplanamiento de los círculos de las involuciones del cerebro, y los radiólogos de hospitales como el Jackson saben cuando ven la imagen que ese es un paciente de 30 años, pero ya con un SIDA avanzado. Ya no vemos casi pacientes con demencia por VIH, los que tenemos la fortuna de poder tratar los pacientes. En muchos lugares del mundo la demencia por el VIH, por SIDA, es uno de los principales problemas. De hecho, sé que en África, en muchos lugares, es la primera causa de demencia en pacientes per se, independiente de otras razones. Y ahora lo que hay es un déficit neurocognitivo, y es un término general en el cual hay estadios de discapacidad. Generalmente es asintomático, pero puede ser leve, y prácticamente hace muchos años que yo no veo un paciente con demencia asociada al VIH. Es interesante que los pacientes obviamente no tienen síntomas. Algunos, por ejemplo, tienen que ir a presentar un examen para hacerse ciudadano de Estados Unidos, hay que presentar un examen de 100 páginas con un montón de preguntas, y lo fallan y tienen problemas de memoria. Pero la mayoría de las veces son los familiares los que vienen y le dicen a uno que oiga, doctor, mi esposo está como raro, se le están olvidando las cosas, y el paciente insiste que no, está negando. Cuando uno hace pruebas específicas, como un estudio que hicimos en pacientes que solamente hablaban español, y usamos unos cuestionarios y unas pruebas específicas para tratar de ver, sin tener que hacer una biopsia del cerebro, las áreas del cerebro que están afectadas, como son memoria, aprendizaje y cerebro cognitivo, y las funciones cognitivas,
en pacientes que solamente hablaban español, porque en estos pacientes prácticamente no se han hecho estudios de déficit neurocognitivo por el VIH. Encontramos mucho más de lo que estaba en la literatura, prácticamente hasta un 40%, en unos casos 50% en algunas de las pruebas. Esto hace que estos pacientes, esas pruebas duran casi media hora y una de nuestras residentes de infectología se entrenó con la psicóloga neurocognitiva para hacer estas pruebas. Eso demora media hora. En la práctica de nosotros no hay forma de que esos pacientes se valoren y habría que abrir otra segunda clínica solamente para mirar estos problemas neurocognitivos. Pero muchos pacientes se deprimen, dejan de tomar los medicamentos, se les olvidan y uno a veces se molesta por el paciente sin pensar que lo que está ocurriendo es que ya el cerebro está empezando a deteriorarse. Otro problema es óseo. Antes se veía mucho más esta necrosis avascular de la cabeza, de los huesos largos, especialmente en el fémur. Ya no es tan común, pero de vez en cuando se presenta. Pero posiblemente el problema más severo ahora es la osteoporosis en pacientes con VIH y la importancia de hacer densidad ósea a unas edades más tempranas e incluso en hombres con VIH por encima de los 50 años. Se produce como siempre por inflamación, factores tumorales, la interleuquina 6 o interleucina, que hace mayor reabsorción de los osteoclastos. En un estudio que hicimos de una cohorte en la cual pertenezco como investigador, encontramos que en los siguientes 2 años siguientes al tratamiento con VIH había una mayor cantidad de fracturas en estas mujeres que empezaban tratamiento con VIH. Hay una frase traducida de un doctor en Inglaterra: venimos a este mundo a través de la pelvis y nos vamos de él por la cabeza del fémur. Este es un francés que atravesó las Torres Gemelas en el año 74, cuando esas torres no eran muy populares para oficinas. Hay un documental sobre eso y me sirve para ilustrar otro problema grandísimo en el VIH, que son las fracturas, la fragilidad, en estos pacientes. Y ese es un término que, una de las definiciones, es un estado de labilidad debido al mayor riesgo de deterioro clínico debido a las enfermedades subyacentes. Ocurre a muchos niveles: físico, que lo hacemos cada 6 meses para mirar la fuerza, la movilidad, pero también aislamiento social, aislamiento emocional, problemas metabólicos, cognitivos. Encontramos en nuestro estudio que se presenta 10 años antes que en grupos que no son VIH positivos. Estamos hablando de mujeres que toman medicamentos todos los días, que tienen su viremia controlada. Y el factor que más se ha relacionado es cuánto tiempo han permanecido con un CD4 bajo, no tanto en el momento de entrar, sino cuántos años. En muchos pacientes, a pesar de medicamentos efectivos, nunca se recupera el CD4. Y la incidencia es casi hasta un 17 a 20% mayor en estas mujeres. El hígado es otro órgano bastante problemático en VIH, obviamente con infecciones por virus, pero más que todo directamente daño hepático, por una razón, y es que ahora hay una epidemia muy grande de hígado graso. Para el año 2030 se considera que en Estados Unidos la principal razón para trasplantes no va a ser la hepatitis C ni el cáncer hepatocelular, sino el hígado graso. Esto nos forzó a mí, que no quería ser internista y menos radiólogo, aprender a hacer esto, que es la elastografía hepática, donde ahora tengo que hacérsela a los pacientes con ciertos factores. Y por fortuna, antes, para obtener esta información había que hacer una biopsia, ahora se hace con este aparato y dura unos 10 minutos. El VIH es una pandemia que está envejeciendo. Los pacientes de nosotros ya no son esos jóvenes de 20, 30 años, aunque obviamente todavía hay de esos pacientes. La mayoría se están haciendo viejos, nosotros también, pero de eso hablamos en otra oportunidad. Y estos pacientes, ya se sabe en este momento que el 60% en Estados Unidos de los pacientes con VIH son más de 50 años y va a seguir la tendencia. Y los cánceres que se ven en estas poblaciones no son ya los problemas oportunistas, sino problemas como el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, de los cuales vemos bastantes, cáncer de la región anal,
Sobre todo los cánceres, el cáncer de pulmón, un problema bastante severo en los pacientes con VIH, y la falta de poder hacer un tamizaje en estos pacientes porque los seguros no lo quieren hacer, solo lo rechazan, hay que hacer un montón de documentaciones. Un problema del cual casi no se habla y para mí es una pasión es el ojo. Este es un cuadro pintado por Monet cuando tenía cataratas de muy dudosa calidad. De todas maneras, si alguno de ustedes tiene un original de esa época, no lo venda, que todavía tiene un valor. Y me sirve para hablar de las cataratas en los pacientes con VIH, especialmente en la Florida, en el sur de la Florida, por la cantidad de radiación. Es un problema severo, no solamente en pacientes con VIH, sino en pacientes sin VIH. Y la cantidad de cirugías son mayores, el porcentaje de cirugías son mayores en estos pacientes. Monet, por fortuna, lo operaron al principio del siglo XIX y pudo volver a pintar. Desprendimientos de la retina, a veces espontáneos, a veces inducidos por reactivaciones de virus como el zóster o el herpes viral, bastante severos, independientes de qué sistema inmune tengan y qué tan bien controlado esté el VIH. Y otro problema bastante severo que se está haciendo más común es la degeneración macular. Por fortuna trabajo prácticamente al frente de uno de los hospitales más importantes de oftalmología, que es el Hospital Bascom Palmer, y todavía logro hacer que mis pacientes tengan un cuidado óptimo, pero los tratamientos para esto no son muy buenos. Y ya para terminar, hace años leí esta frase que decía: ¿crees que la cura para la muerte se inventará pronto? La respuesta es: tengo la sensación de que puede ser inventada en nuestra vida. Tuve la fortuna de conocer a Timothy Brown, que fue el primer paciente curado con VIH. Después de esto hubo otro paciente, le decían el paciente de Berlín, después hubo el paciente de Inglaterra, de Londres, y hace poco otro paciente que espontáneamente curó el VIH. El VIH se puede curar, esto nos dice que se puede curar, todavía no es fácil, pero la esperanza es que eventualmente se pueda hacer y podamos tratar de evitar todas estas complicaciones de las cuales les he hablado. El futuro sigue siendo abierto, yo soy optimista. Esta es una foto que tomé en El Paso, Texas. Aquí hay una barrera que divide dos mundos, México y Estados Unidos, pero yo quiero creer que a la vuelta de una de esas esquinas, de esas curvas, vamos a encontrar la cura del VIH. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente conferencia.